Buenas tardes, soy Carlos Heras, consejero delegado del Family Office Spain 11 y en primer lugar darles a todos ustedes la bienvenida a un programa más, Las Claves de la Inversión, donde analizamos toda la situación macroeconómica y las principales tendencias en los mercados financieros. Vaya por delante que este programa es un programa de divulgación financiera que no supone una recomendación de inversión, cumpliendo con la normativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por analizar por zona geográfico todo lo que estábamos viviendo, como recordarán, en el anterior vídeo nuestra visión era que el bono americano a 10 años iba a llegar a niveles del 5% porque considerábamos que la inflación ya había hecho techo, apoyándonos en esos datos de préstamos impagados de coches de segunda mano, ese incremento en la morosidad en los gastos de tarjeta de crédito y los datos que venían apoyando una ralentización del consumo. La realidad es que en Estados Unidos lo que estamos viviendo es datos de fortaleza, sí es cierto, con un PMI en 50 de manufacturas, con un PMI de servicios en 50,6, donde los datos de creación de empleo no agrícola han salido un poco peor de lo esperado en 150.000, con una inflación interanual en niveles del 3% y una subyacente del 4%. Los datos adelantados lo que nos muestran, y más viendo los resultados de Walmart, que ha caído un 10%, es que el consumo se empieza a ver afectado, donde hemos llevado a niveles hipotecarios, hemos llegado incluso a rozar los niveles de financiación del 8%, con el mayor destino de gasto mensual por parte de los particulares en sus hipotecas de $3.000. Nosotros lo que creemos es que la Reserva Federal ya ha hecho techo e incluso lo que decíamos en el anterior vídeo de mercados, que se verá obligada en junio del 2024 a bajar sus tipos de interés, que es lo que descuentan al 92% el futuro de los fondos federales. El mercado inmobiliario, de hecho, han bajado todas las operaciones de compraventa a un 14,3%. Desde el punto de vista de la renta fija, era una ocasión histórica. Creemos que en 2024 y 2025 los bonos van a ser el activo que sin duda nos van a seguir aportando esa estabilidad después de 2 años y medio que no han aportado nada. Y desde el punto de vista de la renta variable, hemos visto un buen comportamiento de los 7 magníficos, sin duda buenos resultados de Microsoft, quizás Google un poco peor de lo esperado. Ayer vimos el dato publicado de Nvidia. Quizás el mercado se esperaba un poco mejores resultados, pero han salido positivos. Al final lo que tenemos son 7 valores que han subido de forma muy importante y todos los 493 valores están prácticamente sin ganar en los últimos 2 años y medio. Muy importante esa selección. ¿Qué dijimos? Que el S&P 500 iba del 4.200 al 4.600, que es lo que ha ocurrido. Y para el año 2024, que es un año electoral, lo que consideramos es que en el mes de enero o febrero incluso el S&P 500 se vaya a sus máximos históricos y a raíz de ahí podamos vivir cierta volatilidad, donde es muy importante estar bien posicionado en sectores que mejor se vayan a comportar, en escoger calidad y estar en manos de asesores, sobre todo que antepongan lo que dije al inicio del vídeo, ¿no? Los mejores productos de inversión en el actual entorno, con una labor de seguimiento significativa. Desde el punto de vista de Europa, en Europa lo que tenemos es todo lo contrario. Al final sí es cierto que tenemos esa inflación en niveles del 2,9, la interanual, con una subyacente en el 4,2, pero sin duda tenemos el nivel de paro en el 6,5, donde muy importante lo que estamos viendo desde el punto de vista del PMI de manufacturas. Estamos en 43,10, con el PMI de servicios en 47,8. Estamos en zona de contracción, pero tenemos que intentar mirar un poco más allá para saber hacia dónde vamos dirigidos y cuál va a ser la política monetaria muy importante que el Banco Central Europeo tenga que acometer. Si se dan cuenta, la inflación está remitiendo, pero los costes de producción siguen remitiendo. Hemos visto los costes de Alemania que han caído de un 14,7% a un 11,1%. El
el PIB de la eurozona está en 0,1, pero hay que decirlo con esta rotundidad, los países europeos están incrementando de forma significativa sus deudas con un PIB en el 0,1%, pero sin duda aquí lo que tenemos es una recesión económica y hay que estar muy encima de los datos macroeconómicos para saber adoptar decisiones de inversión. Desde el punto de vista, por ejemplo, de España, hemos visto que han caído en el mercado hipotecario, se han paralizado las compraventas un 23,7% por estos incrementos de los costes de financiación con los tipos de interés en Europa en el 4,5%, donde el Banco Central Europeo, según nuestra opinión, incluso no van a subir sus tipos de interés y muy probablemente a partir de abril se va a barajar el bajar los tipos de interés. Estas bajadas que estamos hablando en Estados Unidos, en Europa, serán bajadas que irán de forma gradual, no vamos a ver bajadas muy significativas de los tipos, irán gradualmente y eso se va a ver beneficiado sin duda la renta fija, por lo cual importante ver qué activos escoger. Desde el punto de vista de la zona asiática, vamos a centrarnos en China. China, seguimos viendo malos datos macroeconómicos, sigue en contracción tras el último dato publicado del PMI Caixin, importante. Además, con todo este problema que tenemos con las promotoras, al final miren todo lo que ha ocurrido con Country Garden, esos bonos offshore, donde echamos de menos que el Banco Central realmente adopte una decisión más significativa, ayudando a la economía, bajando sus tipos de interés. Y por añadidura, hemos visto publicado el dato de IPC en menos 0,1. Por dar una visión general, al final nosotros nos quedamos con países como India, que tienen mejores expectativas de clase media, de crecimiento en toda esa zona asiática. Por ir entrando desde el punto de vista de todo lo que está ocurriendo que aporte estabilidad, todo lo que hemos vivido en toda la zona de Israel, Gaza, lo ocurrido con Hamas, bueno, acaban de ver que ayer se ha llegado a un acuerdo de un alto el fuego, falta ver un poco las condiciones, pero como siempre decimos, las guerras no afectan directamente a los mercados financieros, pueden aportar cierta volatilidad 1 o 2 meses, pero fíjense dónde estamos, lo que decíamos, vamos a acabar cerrando el año en niveles del 4.600. Sin duda, hace prácticamente un mes leímos en distintos medios de comunicación a principales analistas que decían, tras su visión, tras los recortes de producción de petróleo, de barril de petróleo anunciado, veían el petróleo en niveles de 100. Miren cómo se encuentra hoy, está en 80. De hecho, Arabia Saudí ha vuelto a decir que va a recortar la producción, pero esto sin duda está teniendo menor presión de inflación, contribuye a que la inflación no crezca y en estos niveles, bueno, pues tenemos esa parte positiva. Desde el punto de vista de una cartera de inversión con un mundo endeudado, es importante, hablo de otros activos descorrelacionados, hablo del Bitcoin, hablo del oro, bueno, en función lógicamente del perfil de riesgo, el ir adoptando decisiones con visión de largo plazo, sabiendo que además las noticias macroeconómicas, como bien dijimos que íbamos a dejar de hablar de inflación, que es lo que está ocurriendo, a empezar a hablar de recesión económica, de la profundidad de recesión, sin duda con países endeudados pueden ser una alternativa de inversión a futuro en función de las expectativas y los clientes en función, lógicamente, de su perfil de riesgo. No quiero dejar pasar la ocasión sin entrar a valorar en más profundidad todo lo que está ocurriendo desde el punto de vista de España, Argentina, teniendo en cuenta sobre todo nuestro compromiso como Family Office asesorando a grandes patrimonios en España, ¿no? Bueno, en primer lugar, ¿qué estamos viviendo en España? Importante decirlo alto y claro, nosotros hablamos de economía, no entramos en tema político, pero la realidad es la que es, ¿no? Desde el año 2019 a día de hoy, tenemos 330.000 empresas menos. Eso es una realidad, un 9% del tejido empresarial en España se ha destruido. Nos quedan 3.400.000, pero si entramos a analizar el tejido productivo español, decimos a día de hoy que el 50% de las empresas españolas no tienen empleados.
Del restante, el 90% tienen menos de 4 empleados. Y de todas las empresas, el 30% da pérdidas, o sea, no da beneficios. Esto es muy importante porque tenemos que destacar que tenemos la mayor presión fiscal a las empresas, la tercera mayor presión fiscal a las empresas, que sin duda cuando uno incrementa esa presión, la consecuencia es la que estamos teniendo. Lo que estás haciendo es que se creen menos empresas, por un lado. Por otro lado, desde el punto de vista de todo lo que hemos vivido con la amnistía, la condonación de deuda de los 15.000 millones. Bueno, al final tenemos que tener en cuenta que lo que tenemos que transmitir es transparencia y seguridad, y esto sin duda puede afectar a las empresas de valoración de rating, a que nos bajen el rating a España como país, por lo cual tenemos que intentar aportar seguridad jurídica. Hay que fortalecer la separación de poderes, o sea, al final lo que no podemos hacer es que los jueces no sean independientes a la hora de poder adoptar decisiones. Eso se llama seguridad jurídica. Un país que no muestra esa transparencia lo que está haciendo, sin duda, es aportar nerviosismo y evitar que el capital extranjero entre en España para poder invertir. Además, yo siempre digo que la mejor obra social es, sin duda, crear empleo. Vamos a analizar los datos de empleo juvenil, o sea, el paro juvenil que tenemos en España. Hay distintos indicadores, nosotros nos quedamos con el que creemos que es de verdad. Estamos hablando de un 27,3% de paro juvenil, y además, importante decir que de cada 100 jóvenes, solo 23 pueden vivir de forma independiente. Esto es muy importante porque al final lo que estamos haciendo es, desde el punto de vista de país, empobrecer al país. Claro, para poder conseguir todo esto, lo primero que hemos hecho es incrementar nuestra deuda en 87.000 millones. A día de hoy es la tercera mayor partida de gasto, porque los tipos de interés están subiendo y seguimos incrementando la deuda, amparándonos en que el ratio de deuda sobre el PIB ha bajado de 110 a niveles de 109,9. Bueno, vamos a hablar con esa también transparencia, ¿no? A ver, lo que se produce es que con todo lo que hemos vivido, el Estado lo que está haciendo es recaudando más vía impositiva, porque no ha deflactado los efectos de la inflación en el IRPF. Importante transmitir todo esto. Además, sí quiero incidir directamente en todo lo que estamos viviendo desde el punto de vista fiscal. Nosotros creemos, y es nuestra opinión económica, que al final, para crear empleo, lo que tenemos que intentar es dejar a los empresarios, a la gente que realmente invierte su dinero, que lo pueda hacer, incluso con ayudas. Lo que no podemos transmitir es esa capacidad confiscatoria desde el punto de vista de crear el nuevo impuesto de solidaridad de los ricos, que por cierto va a seguir estando el próximo año, en el año 2024. Además, decir que en el 2024, y es lo que se va a producir, se van a gravar los incrementos patrimoniales en el tramo de 200.000, en el mes del 26 al 27, en el tramo a partir de 300.000 al 28%, se van a subir las cuotas de autónomos, de todos los autónomos, que, diciéndolo en líneas generales, los empresarios y los autónomos son los héroes de nuestro país, que son los que mantienen de alguna manera todos los gastos y sufren las consecuencias. Y además, esos impuestos que, digamos, de reducido, donde se había quitado ese 4%, el del 10% reducido se había quedado en el 5%, se va a ampliar 6 meses, pero se va a ir eliminando. La consecuencia es clara. Tenemos una presión fiscal del 38,3%, donde digamos que más de la mitad es incremento de 3 puntos de presión fiscal, y es la realidad. Lo estamos pagando todos los españoles, donde el IRPF supone un 1,2% y un 0,5%. Estamos leyendo en distintos medios de comunicación, porque claro, con esta situación de nerviosismo que se produce por esta falta de seguridad, acabamos de ver lo que acaba de comunicar Portugal: amplía ese Golden Visa. Al final lo que intenta es captar patrimonios españoles. Acabamos de leer en medios de comunicación esas grandes fortunas latinoamericanas que habían venido a España por esa seguridad jurídica, que empiezan a dudar, y lo que tenemos
tenemos que evitar es fuga de capitales. Nosotros queremos mandar un mensaje de tranquilidad, de transparencia a todos nuestros clientes. Llevamos prácticamente 11 años adoptando decisiones en todas las estructuras patrimoniales con total seguridad, dejando todo perfectamente arreglado, y desde el punto de vista de España la prima de riesgo está controlada y al final hay que estar lógicamente muy pendiente y muy cerca, pero el Banco Central Europeo va a seguir comprando la propia deuda e iremos muy cerca vigilando todos los datos macroeconómicos, pero sí decir en el Family Office nuestra visión, estamos haciendo todo lo contrario de lo que tendríamos que hacer desde el punto de vista económico. Por entrar también y dar nuestra opinión desde el punto de vista de todo lo que ha ocurrido con Milei, es el fin del peronismo. Fíjense la primera medida, tener 8 ministerios, en España tenemos 22, importante. En segundo lugar, un país que tiene una deuda de 400.000 millones, con un nivel de pobreza del 40%, hablamos de un nivel de indigencia de la población del 10%, con una inflación en el 140%. Eso es lo que se consigue cuando al final estamos en sociedades donde el Estado, papá Estado, da subvenciones por todo, ayudas por todo, y se olvida de lo más importante, que hablamos de la productividad, del control del riesgo. Milei va a entrar, tenemos opiniones, hay muchas opiniones al respecto, pero sin duda va a incrementar las privatizaciones, se va a enfrentar a ese control presupuestario, a todo el proceso de dolarización, pero sobre todo a intentar que una sociedad vuelva a la senda del crecimiento económico. Fíjense, tras haber sido nombrado, que empezará el 10 de diciembre, ayer el Merval argentino subió un 23% y se va a enfrentar a circunstancias muy complicadas, pero saquemos una conclusión, ¿no? Al final, todo crecimiento económico se fundamenta en esfuerzo, en empresas viables, en estados que la ayuden y sobre todo en proteger ese bienestar social que sale de los impuestos, pero teniendo en cuenta que no por subir más los impuestos vas a recaudar más. Por nuestra parte, agradecidos a todos ustedes, todos los nuevos contactos que estamos realizando, donde el Departamento de Inversiones y de Patrimonios está a su entera disposición, y además, sin incidir, estamos con todos los cierres a nivel patrimonial de todas las sociedades, con los balances de situación, todas las partidas de amortizaciones, provisiones, reglando todo adecuadamente, porque estamos en un entorno que sin duda estamos a pleno rendimiento, porque tenemos que estrechar, si aún más si cabe, ese control en todas las estructuras patrimoniales. Aprovecho la ocasión para darles las gracias a todos ustedes y nos ponemos a su disposición para lo que precisen. Un saludo. De entre todos los activos de inversión, Aspain 11 Family Office selecciona los mejores productos adaptados a sus necesidades. Porque sus metas son las nuestras, conozca las ventajas de un departamento de inversiones fundamentado en el cliente. Pregúntenos.